¿Qué tal? Muy buenas noches. A veces nos vemos tentados a mirar los grandes números de la economía o las explicaciones filosóficas de por qué el pensamiento humano está como está en esta etapa de la historia argentina, pero también es conveniente detenerse en lo cotidiano, en lo más pequeño, que es lo que está sucediendo con lo más importante, con la gente, con los seres humanos, con nuestros compatriotas. Entonces, más allá de los números, porque últimamente se han publicado los números, por ejemplo, de la parte de trabajo, 186.752 puestos de trabajo menos registrados, y así podíamos pasar índices de la industria metalúrgica, de las pequeñas empresas, las grandes empresas, una disminución desde noviembre del año pasado hasta hoy muy significativa, que empezar a tirar todos los números quizás tampoco ayude a comprender demasiado el cuadro de situación. Pero lo más importante es tener en cuenta lo que nos estamos privando, o sea, lo que la población argentina se está privando. Hasta en algunos noticieros de los más oficialistas por ahí se hacen entrevistas y se dice, a ver, ¿qué te ajustaste vos? Entonces uno dice, sí, yo iba, qué sé yo, una vez al mes al cine, no voy más, me iba de vacaciones, no voy, hacía tal o cual cosa y no la hago, saqué tal o cual servicio y no lo tengo más. ¿Esto qué significa? Que estamos yendo hacia abajo y hacia atrás, que no estamos evolucionando. El crecimiento normal es que vayamos hacia mejoras, hacia perspectivas, hacia el avance, hacia adelante, no cayendo. Después viene el cuento de que este es el sacrificio para dentro de 35 años ser como Alemania, con sus conflictos será o no sé, pero en la historia argentina no se dio este tipo de cuestiones en forma real, porque cada vez que se habló de ajustes, el ajuste cayó sobre los sectores más humildes de la sociedad, casi nunca sobre los sectores más pudientes, aunque después todos caen en el ajuste a pesar de que los grupos muy reducidos tengan ganancia. Por ahí nos enteramos cosas raras como que Iguacel tiene un pozo petrolero con una empresa que fundó hace un mes y medio en el sur. Y bueno, son negocios de alguna gente que sabe aprovechar muy bien las circunstancias políticas, ¿no? Y por otra parte, por ahí estamos inmersos en las cuestiones cotidianas de los conflictos, de los escándalos, como el escándalo de Fernández, como todo el tema de Fabiola, que más allá de la importancia que tiene en cuanto a la agresión de género y todo lo demás, que es importante, o lo que fue la fiesta de Olivos, que le costó una elección al peronismo, más allá de eso, también a veces se usa como cortina para tratar o tapar otras realidades. Tenemos escándalos fuertes, ese es uno, las novias del presidente, otro tema de conversación, la corrupción en corriente de la cual no se salva ni el gobernador, en una provincia que no es intervenida porque es del palo, vamos a decirlo así, porque si no ya hasta la justicia estaría bajo intervención. Pero volvemos al punto inicial, esto que tiene que ver con lo humano, con lo que la gente está sufriendo en todos los rincones. Cualquiera en su ciudad, tómese el trabajo de dar una recorrida por las áreas comerciales e industriales y ver cuántos de ellos han crecido. Muy pocos, puede haber excepciones, por cierto, pero la baja del consumo es un elemento fundamental en esta etapa que tiene que ver con teorías que se han aplicado en otra etapa de la historia. Anteriormente, en el siglo pasado, por ahí no hacían falta este tipo de teorías porque el consumo estaba restringido a un sector muy chiquito y pequeño de la población.
las oligarquías terratenientes, los grupos pudientes, los dueños del país, eran muy poquitos y ellos gozaban de todos los beneficios en el país y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, etcétera, etcétera. Era el país de poquitos. Entonces no hacía falta tener teorías sobre la distribución, etcétera, etcétera, porque se tomaba como un fenómeno natural, e incluso cuando vinieron los inmigrantes, todo ese proceso que llevó a la aparición de los conventillos, la mala vida que había en esas épocas, que algunos añoran, ¿no? Dice, vamos a ser la Argentina potencia que éramos hace un siglo. No, no éramos. Había un país pobre, con mucha gente pobre y algunos pocos ricos. Y la evolución natural tendría que ser al revés. Más cosas al servicio de todo el mundo. Imagínense en el siglo XVI o XVII abrir una canilla y que salga el agua, ¿no? No era muy común. Hoy, sin embargo, es un beneficio que la población debe tener. Y en el futuro habrá más beneficios que la población debe tener porque la economía justamente es la ciencia que enseña la distribución de bienes siempre escasos ante necesidades cada vez más crecientes. Y la evolución de la sociedad lleva a que haya necesidades cada vez más crecientes, porque se necesitan más cosas para la vida cotidiana. Y hemos perdido de vista estos temas, justamente porque desde el más alto estamento de la nación se dice que la micro no importa. ¿La micro quién es? La micro es usted, nosotros, todos los que estamos en la escala inferior de las posibilidades económicas. La macro son los números, el déficit cero, la deuda, cómo van las variables económicas, la cotización, el riesgo país, etcétera, etcétera. Indicadores que siempre marcan un nivel en la sociedad, pero que al ciudadano común le importan otras cosas, le importa fundamentalmente que su ingreso le sirva para poder afrontar las necesidades cotidianas. Y es lo que no está pasando. Entonces, más allá de las teorías económicas, las explicaciones, lo que podamos decir de la escuela austríaca, de Keynes, de las nuevas teorías, del rol del Estado, etcétera, etcétera, que son temas importantes, de la misma presidencia se ignora a lo más importante, que es a quién está dirigido la acción política y la acción de gobernar. Está dirigida a la gente, a la felicidad del pueblo, como decía un viejo eslogan, ¿no? ¿Para qué sirve la política si no sirve para que la gente esté bien? Y eso son responsables muchos. Quizás ahora está más agudizado, entonces las cosas se ven más porque sale el propio presidente y le pregunta a un periodista extranjero, ¿cuánto gana un jubilado en la Argentina? El presidente mira para todos lados y dice, no tengo la menor idea, porque yo estoy en la macro. Entonces, no importa el sueldo del jubilado, que es un ciudadano, que es un ser humano, pero sí importa el déficit cero, otros números de la economía, que de nada sirven si no le sirven a la gente. Obviamente que hace falta ordenar las cuentas, todas estas cosas que se dicen, pero el punto principal es la gente, que es lo que se está perdiendo en estos momentos del país, donde además hay otras cuestiones que llevan incluso hasta el uso del lenguaje. La Argentina, después de la dictadura, trató de construir una democracia, una sociedad con respeto, con pluralidad de ideas, donde se respete la idea del otro, se debata si hay que debatir, porque esto me parece mejor, pero no, porque no te fijaste en tal cosa, si tenemos en cuenta esto. O sea, lo que desde el comienzo del pensamiento allá por los griegos ya empezaba a usarse como la dialéctica de Platón en su momento, que trataba de ir colocando los distintos razonamientos para encontrar una teoría de la verdad. Esto se ha reemplazado lamentablemente por el insulto. Hay palabras que no las quiero ni repetir, pero que están dichas de la más alta magistratura de la nación, del ciudadano número uno, del que millones y millones de argentinos eligieron para conducir los destinos. Y sale con insultos
hacia sus propios colegas, los econochantas, por decirlo más suave, con respecto a los economistas que no comparten su punto de vista. No es un debate, es la degradación del rival. Porque esto también es la falta de argumentación. Cuando se intenta degradar al rival, es porque se evade la cuestión argumental. Y esto forma parte del contexto de la sociedad. A algunos dirigentes políticos no se lo pudo cuestionar en su ideología. Entonces se hizo cosa más simple. Ah, vos sos ladrón, listo, chao, te saco del sistema. Y a partir de ahí se genera toda otra teoría. Entonces después, para no votar al ladrón, votamos al que hace lo que hace. No se discute lo fundamental. ¿Qué pasa con el proyecto del país? ¿Qué va a pasar con las riquezas naturales en la Argentina? ¿Qué va a pasar con nuestro petróleo, con nuestro gas, con nuestro litio? Nuestro. Bueno, de algunos es, mío no, pero es de todos. Con la economía agraria, con las exportaciones, el por qué los puertos son todos privados y no hay ningún rol del Estado eficiente allí, con organismos que incluso se han clausurado. Cómo se produce la riqueza y fundamentalmente cómo se distribuye la riqueza. De nada sirve si tenemos un país rico si esa riqueza no llega al ciudadano. Vale esa riqueza cuando llega al ciudadano, si no es algo que está ahí, no sirve. Y esto es un tema que no se analiza, y es la distribución del ingreso, que hoy está en las manos más importantes desde el punto de vista económico, y se viene la andanada internacional y tenemos cosas raras como Fuerza Norteamericana del Río Paraná, como códigos que el ministro de Defensa le manda a los Estados Unidos, donde se devela mucho secreto, como la formación de la CIDE, con un presupuesto extraordinario, como el ciberpatrullaje, que puede controlar las cuentas de cualquiera, y las redes sociales, y ponerlo bajo inteligencia artificial, ahí tener una clasificación de la gente y hasta estigmatizarla, ¿no? Porque todos estos son de izquierda, todos estos son progresistas, todos estos son liberales. A través del conocimiento de las redes sociales se puede clasificar a las personas y están espiando lo suyo. La privacidad queda totalmente de lado. El objetivo supuesto es otro, ¿no? Pero lo que en verdad sucede es eso. Hoy los teléfonos de la mayor parte de los políticos salen a la luz en algunos programas que son opositores a otros políticos, salen en vivo conversaciones directas y privadas entre dirigentes, pero no salen en vivo las cuestiones investigadas o que debieran ser investigadas por la justicia, como por ejemplo los celulares de Milman, para poner un solo ejemplo, y otra multitud de cuestiones. Eso nunca se publicó. Entonces está sesgado porque está a un solo lado y estamos en medio de este proceso estructural. Y en un programa anterior hacíamos mención al estructuralismo de Foucault, cuando explicaba cómo maneja el poder y cómo esa estructura condiciona al ser humano. Y estamos muy cerca de perder el yo, pienso, para ser producto de la estructura y pensar lo que nos dicen que tenemos que pensar. Y esto es realmente grave en este cuadro de situación que se está viviendo hoy en día. Hay mucho tema para ir comentando, no lo quiero hacer largo, me queda, que lo vamos a hacer a mitad del programa, también un comentario sobre cómo veo la política santafesina, lo que se está organizando, pero un pantallazo muy chiquito para tratar de que cada uno de nosotros analice por su cuenta, con su propio pensamiento, con su experiencia, tratando de ver detrás de las noticias y fundamentalmente tratar de ver detrás de los intereses económicos que se mueven detrás de cada noticia, porque algunos noticieros, con comillas, póngale, son monotemáticos, hablan de un solo tema de la mañana a la tarde a la noche, como que por ahí pasara la cuestión del país y hasta cuestiones familiares
se ventila la luz pública. Está bien en algunos casos, porque, por ejemplo, en el caso de Alberto, ocupó nada menos que la presidencia de la nación, pero también hay que pensar en ese viejo dicho, ¿no? Hay un bosque, que el árbol no sea lo único que veamos, que aprendamos a pensar y a mirar un poquito más allá de lo evidente. Vamos a la presentación y venimos con más.